El cierre de las clínicas Fanident ha dejado a centenares de afectados. Su dueño comunicó por un mensaje de WhatsApp a sus empleados Me llamo Cristóbal López Vivar y soy el dueño de las clínicas Fanident, que como ustedes bien saben se trató en todos los medios de comunicación como la mayor estafa dental de este país. Hoy lanzamos el primer vídeo del canal de YouTube, donde vamos a explicarles con pruebas un caso que para mi familia, mi persona, han sido el mayor trauma y linchamiento que nunca podremos olvidar. Les quiero contar todo el sufrimiento, la desesperación, la impotencia y cómo se puede destruir a una persona, a una familia y destrozarte tu vida en el momento de que caes en manos de medios de comunicación que buscan el escándalo y sin ninguna prueba ni juicio alguno se encargan de hacer un juicio paralelo donde hacen de acusadores, de jueces y de verdugos. También les demostraré cómo al juzgado de Navalcarnero número 4, las juezas Ana María García González y la jueza Teresa Álvarez de Sotomayor Soria, junto con la secretaria judicial, tomaron las peores decisiones sobre mi empresa y sobre mi persona. Estas juezas, viendo el desastre que habían montado y bajo su responsabilidad, robaron una empresa de 25 millones de euros. Entre todos los maleantes que reunieron de diferentes sitios de España, administradores judiciales, concursales y una banda de delincuentes que hay que tener un don especial para reunir a lo peor de este país. Estas juezas a los 2 meses sabían que yo era inocente, pero por no reconocer el desastre que habían montado, decidieron sobrepasar la fina línea roja y delinquir, para tapar sus vergüenzas. Estas juezas han delinquido tan descaradamente que les demostraré con sus propios autos cómo han intentado tapar, dilatar este proceso. En los documentos que les mostraré verán cómo mienten a sus superiores, a la audiencia provincial, a los afectados y todo el daño que me han causado y que me siguen causando. Son muchos los delitos que han cometido, por lo que les acuso alto y claro de prevaricadoras y corruptas. Yo, si fuera afectado de mis clínicas, al igual que trabajadores, abogados y medios de comunicación y todos los empresarios de este país, seguiría este canal, ya que les afecta a todos ustedes. Llegó la hora, después de 7 años sin juicio alguno y sin ninguna prueba, que yo públicamente y ante todos ustedes me pueda defender de tantas mentiras, odios, populismo y sin ningún tipo de miedo a los poderes mediáticos y judiciales. Les demostraré el tipo de gentuza que tenemos en estos poderes. Aunque esta historia es desgarradora y casi me cuesta la vida, vamos a realizarlo de una forma sencilla y entretenida. Colaboran conmigo un gran periodista y un gran abogado, que aunque sean virtuales, serán contundentes con los jueces, medios de comunicación, empleados y afectados para denunciar a todos estos sinvergüenzas. Les presento a don Julio Cayo, un gran abogado, y al periodista don Cascanueces. Buenos días, soy Julio Cayo. Con mucho gusto debatiremos la legalidad de todo este asunto. Hola, me presento, me llamo Casca y de apellido Nueces. Será un placer debatir este asunto con ustedes. Nos vamos a centrar en este vídeo. El cierre de las clínicas Fanident ha dejado a centenares de afectados. Su dueño comunicó por un mensaje de WhatsApp a sus empleados que se quedaban sin trabajo. Después de varios días en comisaría, donde ha sido interrogado por la policía, acaba de ser trasladado a los juzgados de Navalcarnero. Última hora, Beatriz San Juan. Sí, así es. Hace tan solo 1 hora y media que lo han trasladado a esos juzgados en los que el juez les dirá cuál o cuáles son los delitos que se le imputan, si va a prisión o no y si quiere declarar o prefiere guardar silencio. Por otro lado, hemos tenido acceso a una conversación que este hombre envió a algunos de sus empleados el pasado jueves, en la que les decía que estaba con la Guardia Civil, que les despedía y además que no podría hacer frente a algunos pagos y atrasos que se les debía. Les mostramos ahora esa conversación.
Buenos días, estoy reunido con la Guardia Civil. Con esta conversación enviada a través de WhatsApp el pasado jueves, Cristóbal López anunciaba a algunos de sus trabajadores lo que estaba ocurriendo. Hemos llegado a un acuerdo de que todo el mundo se le arregle los papeles para el lunes del paro y el que tenga desajustes en la nómina. En esta conversación, facilitada por un medio de comunicación madrileño, el dueño de Faniden indica a sus empleados que les despide y que se les pagará lo que se les debe por el presente mes, pero... Y lo de cobrar los atrasos y tal... Les explica que de las nóminas anteriores no se hace cargo. Sacará a concurso y cada uno cobrará en su tiempo estipulado porque la empresa no tiene dinero para pagaros ahora mismo. Ahora volveremos a esta noticia. Pero esta es la prueba principal en la que se basa el caso. Esta es la prueba. Una noticia que desde el mismo momento, el día antes de ser detenido, crearon una alarma social insólita los medios de comunicación. El miércoles día 27 de enero del 2016, a las 9 de la noche, después de llamarme la vicepresidenta Gema y comunicarme que en las clínicas había muchos problemas, que se presentaban los médicos en vaqueros que no ejercían sus funciones, que estaban diciendo a los pacientes que iba a cerrar y que me iría a Panamá con millones de euros, como una señora rubia, que no sé si era de manos limpias o manos sucias, abogada, que salió, no sé si fue en Telemadrid, o en el programa de Susana Griso, diciendo que me habían detenido subiendo a un avión con 2 millones de euros. Amenazas en las redes sociales, las han borrado, pero fácil de rastrear por la Guardia Civil. Me encontré en la situación en que las clínicas estaban descontroladas y mi obligación era proteger a los pacientes, a ustedes, ya que era mi responsabilidad, como la marca y el patrimonio de la empresa, que es la garantía del dinero que ustedes han depositado. Sufriendo la huelga ilegal y desproporcionada con 60 personas también de baja, tomo la decisión de cerrar las clínicas temporalmente para solucionar el problema y despedir a toda esta gentuza y tomar las medidas necesarias para poder abrir en el menor tiempo posible. Todo lo que marca la ley. No hice nada fuera de la ley. Ordené vaciar las clínicas esa noche de Alcalá de Henares y de Torrejón y llevar el material a la nave central, ya que eran las clínicas más amenazadas y mi propósito era despedir mucho personal que estaban impidiendo el buen funcionamiento de la empresa y reubicar a los pacientes de estas clínicas en las clínicas de Alcobendas y Leganés. Como nadie había previsto el cierre, no teníamos ni bombines para cambiar las cerraduras, que valen 20 euros. Y yo personalmente con Jared Love cambiamos los bombines de las clínicas de unas a otras. Estuvimos toda la noche y pusimos unos carteles que cerrábamos por unos días por problemas con los empleados. ¿Qué dice la ley, don Julio? ¿Puedo hacer este cierre sin ningún tipo de anomalía? Pues Cristóbal, el procedimiento del cierre patronal dice lo siguiente. En el artículo 13 del Real Decreto Legislativo RT, no se exige que el empresario cuente con autorización previa, sino que para licitar el cierre basta con que el empresario, en el plazo de 12 horas, lo comunique a la autoridad laboral. El cumplimiento de este deber de notificación a la autoridad laboral no implica que el cierre patronal sea lícito. De la misma manera, el apartado 5, artículo 6, lisos, considera el incumplimiento de la obligación empresarial de comunicación como una infracción administrativa de carácter leve. Creo que es importante recalcar estas dos palabras. Carácter leve. La Real Decreto Legislativo RT tampoco exige ninguna comunicación a los trabajadores, usuarios o comité de huelga, dado el carácter acentuadamente inmediato del cierre patronal defensivo. Como verá Cristóbal, por ahora no veo delito alguno. ¿Qué pasó la semana anterior? Que despedía muchos sinvergüenzas. Tenían alrededor, entre ellos, Antonio Martínez García y Alejandro Mejía Sarriá. Y algunos más. Entraron en mi casa con las llaves y amenazaron de muerte a mi hija y aparte de robar toda la casa, aunque ya no trabajaban para mí, querían hacerme todo el daño posible. Me dirigí a las oficinas, a las 8 de la mañana, para hacer un comunicado público del cierre temporal de las clínicas y comunicárselo a las autoridades pertinentes. El problema fue que asaltaron, me pegaron y me destrozaron mi despacho. El miércoles se pusieron unos carteles en las clínicas como así hace constar la Guardia Civil en los autos.
¿Usted, don Julio Cayo, ve algún delito que yo cometiera hasta ese momento? Según lo relatado hasta ahora, no veo que hayas cometido ningún delito. Pues el jueves día 28 estamos hablando de 2 días. A las 10:30 horas, no, perdón, estamos hablando de un día, del día siguiente. A las 10:30 horas se presentaron en la calle unas 100 personas. Empleados, algunos pacientes, amigos, primos y todos los que pudieron reunir. Empezaron a apedrear todas las fachadas de las oficinas, que eran de cristal, que eran preciosas. Las destrozaron. Ese mismo día ya había cámaras de televisión en la puerta, algo increíble, ¿verdad? Ya que estos individuos prepararon el caldo de cultivo para que todo esto pasara. Estos individuos se vienen arriba al actuar en grupo y unas 50 personas cogen, saltan la valla del cierre, ya llegan al cierre, y lo destrozan. Yo llamo a la Guardia Civil de Navalcarnero pidiendo auxilio y en estado de pánico estos señores llegan, rompen todas las puertas posibles y destrozan todo a su paso y entran en mi oficina, la destrozan, me pegan una paliza y al cabo del rato de insultarme y pegarme se presenta una sola pareja de la Guardia Civil, que el cuartel de Navalcarnero de la Guardia Civil está a 5 minutos de la oficina. Vean las fotos. Don Julio Cayo, ¿estas personas cometieron algún delito? De pronto y sin pensarlo mucho. Podemos tener un presunto delito de coacción y de amenazas, veo también el de allanamiento de morada. En el caso de coacción, el artículo 172, dice que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliera efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o con una multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. En el de amenazas, el artículo 169, dice que, amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a todas personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delito de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, tortura y contra la integridad moral, libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado. Y no entraré en las penas que conllevan estos delitos. También sería aplicable el artículo 203, que en su punto primero, dice: será castigado con las penas de prisión de 6 a 1 año y multa de 6 a 10 meses el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimientos mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura. En su segundo punto, dice: será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público. Este mismo artículo en su punto 3, también castiga, el que con violencia o intimidación entrare o mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público. Y, si me remito al artículo 202, veremos que el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de 6 a 2 años. Y, si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación, la pena será de prisión de 1 a 4 años y una multa de 6 a 12 meses. Le pregunto yo a usted, ya que no he podido ver nada de estos presuntos delitos en las redes, internet o incluso prensa y tele. ¿Acaso estos delitos fueron denunciados? ¿Se han abierto algún juicio? Les tomaron los datos a 2 o 3 personas y cuál es mi asombro que en vez de pedir refuerzos y detener a todas estas personas que sí que estaban delinquiendo, les pregunta que quién quiere que diga por un WhatsApp para que salieran de mis oficinas y aterrado y en estado de shock
Les digo lo que me dice la Guardia Civil que quieren que diga por un WhatsApp. Ese WhatsApp es mentira. Es mentira que llevase meses sin cobrar, como demostraré con las transferencias que estuvimos haciendo hasta el último día, y que el que quisiese podía pasar por las oficinas para recoger los papeles. Pues coge la pareja de la Guardia Civil y los desaloja de dentro de mis oficinas y se queda la multitud en la calle y se van dejándome sin ninguna protección ni detener a nadie, con 100 personas en la puerta. Julio Cayo, ¿qué validez tiene un comunicado que se hace bajo coacción y entrando a robar a tus oficinas y pegándote una paliza? A eso te puedo contestar yo. Bajo amenaza y coacción soy capaz de decir cualquier cosa, cualquier burrada. Dime, una sola persona que no lo haría. Y no me nombres a William Wallace. Porque eso es ficción. Les dejo el audio del jueves día 28 de un proveedor, Guillermo Guillet, que vive en Navalcarnero, y le pedí que viniera a las oficinas corriendo, que estaba muerto de miedo, para que me acompañara. Hola, soy un proveedor, o mejor dicho, un exproveedor de Cristóbal López. Empecé con él cuando montó su primera clínica, que no tenía un duro, y de la nada creó un imperio que se le fue de las manos, entre otras cosas por el egoísmo de sus trabajadores, que les pagaban muy bien y querían ganar más, y le hicieron un complot. El día famoso que reventó todo, la gente se puso nerviosa, entró en las oficinas en las que estaba él, rompieron las puertas y todo lo que pillaban a su paso. La agredieron, le insultaron, le hicieron de todo. Vino la Guardia Civil y bueno, se calmó todo un poco. Pero él se quedó muy nervioso y muerto de miedo. Me llamó para ver si conocía algún cerrajero para arreglar la puerta de entrada, por lo menos para poder cerrarlas y que no pasase nadie. Él estaba en pánico. Estuve con él haciéndole compañía casi todo el día. Llamé a un amigo y le arregló la puerta para que las pudiera cerrar. Se quedó un poco más tranquilo, le dejamos allí, pero fue un caos. La verdad es que fue todo un despropósito. Hasta luego. Salí a la 1 de la noche, el viernes, muerto de miedo. Y gracias a los medios de comunicación, a las 8 de la mañana del viernes 20 de enero del 2016, es decir, un día y medio después, la UDICO me detuvo. Un día y medio después. Pues sinceramente, creo que no puedes decir que no has tenido juicio. Claro está, que has sido juzgado por un público completamente espoleado por los medios en busca y captura de contenido.